Uno de los autores más controvertidos dentro de la filosofía o finales de la filosofía moderna y comienzo de la filosofía contemporánea es Friedrich Nietzsche. Estudiar a Nietzsche es estudiar de algún modo una crítica renovada y es encontrar la genealogía de algún modo del filosofar. En esta ocasión nosotros trataremos de presentar a Nietzsche a través de tres conceptos que aparecen pareciera ser a través de eh, el pensamiento nietzscheano. No podemos pensar que Nietzsche tiene un continuum, más bien es un artificio de la filosofía pensar en este continuum. Pero no deja de ser interesante y no deja de ser incluso didáctico el pensarlo así. Nietzsche piensa a partir de, así hablaba Zaratustra, tres conceptos que son elementales. El concepto de voluntad de poder, el concepto del superhombre o Übermensch y el concepto del eterno retorno. Cada uno de estos conceptos son tremendamente profundos y que de algún modo se han ido modelando a partir del pensar en Nietzscheano. ¿Qué es la voluntad de poder? Para entender la voluntad de poder hay que entenderla en primer lugar como la oposición a la tesis que había planteado Schopenhauer. Schopenhauer había dicho que existe una voluntad de vivir ciega e irracional, por la cual la vida simplemente surge, es como el alambique de Bergson. Es decir, pareciera ser que nosotros le damos un sentido a la vida, nosotros le otorgamos en esta superficie una orientación. Sin embargo, la vida simplemente surge. Y surge desde los momentos más extraños a las situaciones más azarosas. Sin embargo, Nietzsche va a pensar esta voluntad de vivir desde el pensar. Y el pensar es solamente desde lo que somos. Y pareciera ser que en este sentido, Nietzsche se percata de que este concepto de la voluntad de vivir no es sino parte de un tipo de voluntad, que es la voluntad de los siervos, es la voluntad de la persona común que no logra visualizar el proyecto del ser, el proyecto del habitar, el proyecto de la libertad humana. Esta voluntad de vivir más bien pertenece a la sociedad o a la casta más baja desde el punto de vista del pensar, ¿no? Desde el punto de vista económico. Por otro lado, entonces, aparece una voluntad de poder. Esta voluntad de poder es una voluntad de una fuerza creadora, es la libre creación. Este tipo de individuos que se mueven dentro de la voluntad de poder o que son la voluntad de poder, van a desear cambiar sistemas, cambiar valores. Si los valores van dejando de ser lo que son, ellos van creando valores. Es la imagen, así hablaba Zaratustra, de la última transformación del niño. Sabemos que Nietzsche plantea tres transformaciones. Una transformación, la primera forma en que el hombre se ubica es definitivamente el camello. El camello es aquel hombre que se mueve por el deber, es el hombre cotidiano, que es responsable y que definitivamente no tiene una conciencia de su libertad más que la libertad que le han instalado los otros. Luego viene la voluntad del león y la figura del león. La figura del león es un hombre que al final de cuentas ha logrado este querer, pero sigue amarrado en el deber. Es un hombre más libre desde la mirada del camello. De hecho, muchos camellos trabajan y están al amparo o al sometimiento de los leones. Los leones son personas que tienen de algún modo poder y gusta ese poder. Son aquellos que piensan que la libertad es el gozo. Sin embargo, ellos de algún modo construyen el deber porque en el fondo se convencen de este deber. Todavía no han llegado a la máxima expresión, que finalmente es el niño. Y el niño es la representación del juego, la representación de la creación, la representación de cuando alguien se aburre, simplemente vuelve a crear otra cosa. No se queda ahí ni queda atrapado por este presente. El niño siempre está devorando el futuro, no vive del pasado. El niño no está pensando lo que fue, está pensando en lo que vendrá a partir de lo que es. Por lo tanto, es un devorador del futuro, es aquel que pareciera ser que el porvenir es tremendamente lleno de posibilidades y de cambios. Bueno, esa es la actitud del niño. Justamente es la voluntad de poder.
La voluntad de poder es la voluntad de este niño, pero no de un niño en términos de infancia, sino de la mentalidad de este hombre que va creando. La voluntad de poder entonces es un elemento fundamental. Sin embargo, esta voluntad de poder va a ir creando una figura que muchas veces ha sido oscurecida a partir de la historia más contemporánea. Es la figura del superhombre. La figura del superhombre tal vez encontramos su origen, si es que queremos darle un continuo y en ese imaginario nuestro darle un continuo desde el espíritu libre. Es decir, es de algún modo aquel ser que ha superado la barrera de la voluntad de vivir y de las creencias que ya están establecidas. Es aquel que viene a irrumpir, viene a cambiar, es el que va a acaecer desde el ser para poner un nuevo ser. No es que el ser sea algo nuevo, porque tampoco hay que pensar que el ser sea algo continuo. Desde este punto de vista, el ser es lo que somos. Y el ser es de algún modo esta existencia que está siempre arrojada hacia el porvenir. Por lo menos es la existencia que toma conciencia este superhombre. El problema del superhombre es que se han presentado tres figuras distintas de lo que es el concepto del superhombre. Algunos pensaron que el superhombre era la imagen de un individuo, como un anticristo, que va a venir a cambiar la historia del hombre y que va a cambiar la forma de pensar en el mundo. Tal vez grandes líderes que tienen una mentalidad de la aristocracia del futuro y que tienen un sentido claro de lo que es la voluntad de poder. Por otro lado, otros piensan que el superhombre no es sino una raza, un grupo exclusivo que viene a irrumpir y a cambiar la historia. Tal vez ese fue el elemento más desastroso de los tiempos contemporáneos. Sin embargo, es una idea tremendamente potente de lo que es el concepto del superhombre. Finalmente, podríamos decir que hay una tercera posibilidad, y la tercera posibilidad es pensar que es la humanidad que se tiene que superar a sí misma, es la superación de la humanidad. Por lo tanto, es lo que el hombre va a hacer más adelante y lo que va en camino hacia ello. Pero para alcanzar el superhombre, sea cual sea la figura que sea, hay un intermedio, a través de. El superhombre se va ejerciendo a través de una fuerza que se llama el nihilismo. El nihilismo es, de algún modo, ese proceso que tiene que producirse desde una voluntad de poder que ya está en decaimiento a una voluntad de poder que está en surgimiento. Ese nihilismo consiste en la pérdida de los valores, de algún modo en el sentido de la vaciedad del Estado. Hay una especie de sinsentido. Las cosas pierden sentido. No se trata de que no hayan valores, sino que los valores ya no tienen valor. Es decir, la persona sabe lo que puede ser bueno o malo, pero tampoco le interesa. Es como la indiferente dentro de esta estructura del mundo. Nihilismo, entonces, es de algún modo aquel momento en que va a devenir finalmente el superhombre. Pero es la única posibilidad, al parecer, desde Nietzsche, que va a sustentar el nuevo salto. Por lo tanto, entre el término de una voluntad de poder que fue a una voluntad que viene, tiene que producirse un salto. Pero este salto no es para la humanidad tan cuántico como se podría pensar. Justamente va a aparecer muchos años en que vamos a estar en el nihilismo y tal vez lo estamos. Y finalmente el último concepto, que también no deja de ser difícil e interesante y que está unido a estos dos anteriores, es el eterno retorno. El eterno retorno consiste en que nuestra figura de la historia, a diferencia de San Agustín que pensaba que era lineal, o a diferencia de Hegel que pensaba que la historia era en espiral, Nietzsche piensa que la historia al final es una historia en círculo. Nosotros vamos repitiendo estos eventos una y otra vez. Los eventos pareciera ser que, ¿dónde está la ilusión? Que vamos progresando, el hombre va cambiando. En este sentido podría ser que el centro, es aquella fuerza que hace que la historia sea cíclica o sea un círculo, es más bien esta voluntad de vivir. En cambio, esta voluntad de poder, esta fuerza que va a producir el salto y es la que va a crear entonces un nuevo cambio, un nuevo círculo. Es el comienzo de una nueva historia.
Por lo tanto, la historia nuevamente va a empezar a crearse, a construirse, y va a dar la impresión que es lineal, pero al final de cuentas va a volver a tener esta misma tragedia que tienen todas las demás historias. Va a volver a una especie de círculo y va a tener que ser superada por una nueva voluntad de poder. Nietzsche habla del último hombre, y por lo tanto ese último hombre no es sino la representación de esta voluntad de poder que instaló la historia, y en la historia en que estamos, y además es definitivamente en su momento fue el superhombre. Hoy día debemos volver a encontrar este superhombre. Sin embargo, lo interesante de toda la filosofía de Nietzsche es que la filosofía de Nietzsche se mueve en una gran metáfora, y en la metáfora del acaecer del ser. Es ahí donde nos encontramos en una especie de misterio. Muchos han pretendido definir lo que Nietzsche ha tratado de decirnos. Pareciera ser que Nietzsche es claro en algunos momentos, es tan transparente para decirnos las ideas. Pero si uno va leyendo los discursos y va profundizando estos discursos de Nietzsche, nos vamos dando cuenta de que cada obra es discontinua, cada obra es un salto cuántico, cada obra tiene su propio acaecer del ser. Es más, cuando nosotros estamos hablando aquí de voluntad de poder, es una idea que nosotros la hemos asociado y que la hemos tratado de encontrar en Así hablaba Zaratustra, o en otras obras que él ha tenido posterior. Sin embargo, en el mismo libro La voluntad de poder es una obra que está en dudosa creación, porque si bien fueron apuntes de Nietzsche, también fueron de algún modo manipulados por su hermana Elizabeth Nietzsche. Sin duda, con un interés propiamente claro en términos de política. Sea como sea, Nietzsche sigue siendo un autor preponderante, un autor tremendamente potente, un autor que nos hace pensar no lo que somos ni lo que hemos sido, nos hace pensar lo que vamos a hacer. Es ahí la esencia de Nietzsche. Nietzsche, el superhombre es la idea de la historia del porvenir. La voluntad de poder es la voluntad del porvenir. Y el eterno retorno es la superación de esta historia. Por lo tanto, Nietzsche es el filósofo, sea como sea, el filósofo de la filosofía del porvenir. Algunos le han llamado la filosofía de la nada o de la filosofía de la muerte, pero más bien es la filosofía del futuro. Es ahí que posteriormente un discípulo lejano, no directo de Nietzsche, va a tratar de pensar este ser a partir del porvenir. No es sino Heidegger. Pero tampoco no ha sido el único que lo ha planteado. Kierkegaard ya había planteado en su tiempo este concepto de la historia como porvenir, como superación. El problema que se ha planteado para estos autores es Hegel. Hegel también ha planteado la historia como un porvenir, pero sin embargo la ha instalado desde una superación a partir de un movimiento dialéctico de progreso. Para Nietzsche no existe el progreso, lo es el salto. Cada vez que nosotros vamos a avanzar dentro de la historia, nosotros hacemos un salto. Por lo tanto, hay una discontinuidad que los historiadores a veces no comprenden y que tratan, sin duda, de ponerle continuidad a lo que no tiene continuidad.